Bien, voy a pedirles, hermanos, que busquemos en la palabra del Señor nuevamente, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a dar lectura al versículo 12. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Bien, dice así la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Oremos. Padre Celestial, estamos reunidos en tu nombre, Señor, aquí en tu presencia, rogándote, Señor, en primer lugar, que seas tú en medio nuestro, que nos des la bendición, Señor, de estar concentrados en tu palabra y que podamos reflexionar en ella, Señor, de tal modo que podamos, al finalizar esta reunión, dirigirnos a nuestros hogares con alegría, llenos de gozo, Señor, de haber celebrado esta reunión entre caballeros, entre hombres, Señor, que tú has transformado y que tú has perdonado nuestros pecados. Gracias por lo maravilloso que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por cada testimonio. Gracias, Padre Celestial, también por cada hermano presente. Te ruego, Señor, que nos bendigas y que tu presencia, por medio del Espíritu Santo, sea guiándonos, Señor, en todo, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, elegimos este versículo, aunque es un versículo dirigido a un joven, dirigido a Timoteo, pero sin duda encontramos por medio de este versículo instrucciones también para nuestra vida, especialmente para nosotros, caballeros, hombres, la mayoría de nosotros ya maduros, adultos, que hemos formado familia, que tenemos hijos, etc. Entonces encontramos varios consejos útiles de la palabra del Señor para nosotros también. El llamado, ¿no es cierto?, en esta tarde es hacer ejemplo de los fieles. Y ser ejemplo es servir de modelo para que otros puedan imitarlo. Es un hecho o una conducta que se toma como modelo a seguir para bien o para mal también. De allí radica la importancia de ser cuidadosos con nuestra vida. Por eso también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí en el capítulo 4, en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. El buen ejemplo es el comportamiento que fortalece en primer lugar a la familia, que es nuestro entorno inmediato, y por supuesto a la iglesia, donde servimos a Dios y a nuestros hermanos. Como cristianos se nos enseña a ser luz en el mundo. Con respecto a esto, nuestro Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escuchamos muchas veces estas palabras y entendemos perfectamente su significado, pero ¿hemos considerado cuánto impacto tienen en quienes nos rodean? ¿Cuánto impacto tiene el ejemplo que nosotros podemos dar en aquellos, ¿verdad?, que están inmediatamente cerca nuestro? El buen ejemplo de un padre cristiano no se olvidará jamás al hijo que viene a ser la semilla misma de la palabra de Dios que queda sembrada en su corazón y que solo aquella lluvia temprana o tardía dará por el Señor fruto a su tiempo. Por el contrario, un mal ejemplo marcará negativamente la vida de nuestros hijos, provocando muchas veces daños irreparables que solo Dios podrá aliviar en su misericordia. Se necesita un esfuerzo para vestirnos de cualidades semejantes a las de nuestro Señor Jesucristo, para cambiar lo que somos. Hemos sido encaminados por Dios en la senda de la rectitud, habiendo sido hechos una nueva criatura. Pero debemos ser diligentes para mostrar lo mejor
a quienes nos rodean. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando consideramos los ejemplos que Cristo dejó para cada uno de nosotros, debemos entender que debemos imitar ese comportamiento. Debemos reflejar la bondad de Cristo, su misericordia, su amor hacia todas las personas. No siempre es fácil hacerlo, pero es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, por lo tanto, debemos vivir separados del mundo. ¿Alguna vez has estado con alguien que profesa ser cristiano, pero que luego anda haciendo cosas que no son dignas de uno? Tal vez usan el nombre de Dios en vano o hablan vulgarmente. Tal vez son supersticiosos, esparcen chismes maliciosos o son malos y crueles con otras personas. Cuando alguien declara su amor por Dios y luego actúa impíamente, es un pobre reflejo del Señor y un mal ejemplo para su pueblo. ¿Cómo podríamos nosotros ser lumbreras entonces para los demás cuando vivimos de tal manera? No podemos. Tito 1:16 dice: profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Hermanos, el ejemplo lo es todo en el creyente, porque el ejemplo es nuestro testimonio. Dice 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Spurgeon dijo lo siguiente: que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Este dicho era una norma indiscutible en la vida del apóstol Pablo. Como predicador del Evangelio, siendo un hombre común, Pablo vivía de acuerdo a él, para que sus palabras estuvieran en armonía con sus acciones. Como ministro del Evangelio, sabía que tenía la responsabilidad de conducir a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y su ejemplo podía ser un puente o un tropiezo para ese fin. Como cristianos, somos responsables de tener un buen testimonio que aliente a otros a seguir a Dios. ¿Cuántos hay por la vida que deambulan con una fe destruida por causa de un mal ejemplo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol estaba convencido que ser ejemplo entre el pueblo de Dios es clave para el liderazgo cristiano. Este mismo consejo que dio a Timoteo es el que da a cada uno de nosotros, que tenemos el deber y el privilegio de ser cabeza y ejemplo de nuestras familias y de nuestras congregaciones. Sé ejemplo de los fieles. Cuando este principio falla en la vida del cristiano, las cosas en realidad nunca funcionarán bien. El mismo Señor Jesús es un ejemplo para nosotros, mostrando su total dependencia de su Padre Celestial. Su vida de oración, su integridad y obediencia son una prueba de ello. Las palabras pueden convencer, pero finalmente será el ejemplo lo que se recordará y será influencia para otros. El apóstol Pablo lo sabía perfectamente y por eso se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos podríamos decirnos de nosotros, podríamos decir estas palabras, verdad, a nuestros hermanos? Sed imitadores de mí como yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decirlo a nuestros hijos también, ¿verdad? Es difícil,
es verdad. Ahora, si lo hacemos sin la ayuda del Señor, será imposible, será una tarea realmente imposible para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo durante toda su vida fue ejemplo en conducta, de tal forma que tenía toda la autoridad moral para amonestar a los demás, tal y como lo hizo con los ancianos de la iglesia de Mileto. Dice en Hechos 20, 17 al 18, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros todo el tiempo. Pablo desafió, ¿verdad?, a los hermanos con su propio testimonio. Es lo que debemos hacer nosotros. Debemos ser ejemplo, como dice la palabra del Señor, ejemplo en palabra. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta acerca de esto. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La verdad es que la boca siempre revela lo que hay en el corazón. Las palabras feas revelan una fealdad interior, y las buenas palabras revelan una belleza interior. Santiago 3:11 dice: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Así también el corazón, que ha sido transformado por Dios, se evidenciará por labios de los cuales salgan palabras de edificación y bendición. Por el contrario, un labio grosero, ofensivo o mentiroso dejará al descubierto que en nuestras vidas aún hay cosas pendientes que no hemos entregado a nuestro Padre Celestial. No podremos jamás ser ejemplo si nuestros labios, por una parte, alaban a Dios y por otra, ofenden a las personas. Santiago también, capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. No nos conviene a nosotros como hijos de Dios que esto sea una realidad en la vida nuestra, ¿verdad? Nuestros labios deben alabar al Señor, y ese es el testimonio que debemos dar. El ejemplo en palabra. Nuestras palabras que salen de nuestros labios deben ser palabras que sirvan de edificación, ¿verdad?, para quienes nos escuchan. En segundo lugar, ejemplo en conversación. Aquí conversación, ¿no es cierto?, quiere decir la conducta, se refiere exclusivamente a la conducta. ¿Es nuestra manera de vivir un ejemplo para otros? ¿Somos ejemplo de piedad? ¿Nos ven los demás creyentes como un ejemplo de lo que significa comportarse como un verdadero cristiano? La gente de hoy día vive como se le da la gana, sin importar si lo que hace afecte o no a otros. Nuestra vida debe ser distinta, hermanos, porque lo que representamos en esta tierra es más elevado que el razonamiento y la misma moral humana. Hace un tiempo atrás nada más conversaba con una persona y que decía: a mí no me interesa lo que la gente opine de mí, ¿verdad? Y yo en mi corazón pensaba acerca de estas cosas y decía: qué importante es el testimonio de cada uno de nosotros. A nosotros sí debe interesarnos cómo nos ven los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Por aquello a lo cual representamos nosotros en realidad en esta tierra. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice la palabra del Señor, como si Dios rogase por medio nuestro. No nos mandamos solos, ¿verdad? No podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Comprados hemos sido por precio de sangre. Nuestra vida le pertenece a nuestro Salvador. Por lo tanto, es a Él a quien debemos rendirle todo nuestro ser.
Hay un libro que se llama El papel del ejemplo en la formación de los profesores, que tuve la dicha de leer en algún tiempo. Y dice lo siguiente con respecto al maestro. El maestro es quien consagra su vida a la tarea educativa. No puede separar su vida profesional de su vida personal, porque ser maestro es un modo de vida que supone una preocupación constante por quienes se tiene la responsabilidad de formar. Quienes somos profesores debemos comportarnos como profesores en los lugares donde trabajamos, donde impartimos enseñanza, pero también debemos comportarnos como profesores donde quiera que estemos, ¿verdad? En todo lugar, aunque no estemos, ¿no es cierto?, en nuestro lugar de trabajo. El que es profesor será profesor toda su vida y será profesor, ¿no es cierto?, donde quiera que esté. Y también dice lo siguiente: el maestro enseña lo que vive y vive lo que enseña. Si esto es así, mis hermanos, en una de las profesiones más hermosas que podamos tener, ¿no es cierto?, ¿cuánto más entonces el creyente en Cristo debe ser un ejemplo a seguir, viviendo una vida digna de ser imitada por otros? ¿A cuántos hemos influenciado en nuestra vida? Debemos también ser ejemplo en amor. No es sorpresa que el amor esté en esta lista de virtudes, puesto que el amor es la principal de todas las gracias. Como el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Empero la mayor de ellas es la caridad, es el amor. El amor, hermanos, es un distintivo de cada uno de nosotros, el distintivo de cada creyente, de cada cristiano, de cada hombre transformado, de cada hombre regenerado por el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8 dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos parecernos a nuestro Padre. Nuestro distintivo debe ser el amor por todas las personas. Este amor debe marcar todo lo que hacemos, además. Y todo lo que hacemos con amor siempre será con excelencia. Todas las cosas que se hacen con amor son supremas. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos conducirá siempre a presentar un testimonio que sea ejemplo, en primer lugar, para nuestras familias y útil para la edificación del pueblo de Dios. En los dos frentes en los cuales cada uno de nosotros como caballeros tenemos la responsabilidad de presentar un testimonio intachable. Es nuestra responsabilidad y es nuestro deber y privilegio también, por lo demás, ser ejemplo en nuestras familias, en nuestros hijos y también en nuestras congregaciones. Pero también debemos ser ejemplo en espíritu, como dice la palabra del Señor. Esta expresión no se refiere aquí al Espíritu Santo, ni al espíritu del que estamos conformados como seres humanos tampoco, sino más bien se refiere al ánimo que podemos contagiar a otros para emprender cosas. Nuestro entusiasmo y nuestro fervor por el servicio a Dios y a su pueblo deben ser notorios siempre a todos quienes nos rodean. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese es un ejemplo, ¿verdad? En el espíritu, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Hay ardor en nuestro corazón para servir al Señor? ¿Hay alegría, hay ánimo pronto para poder estar en las cosas del Señor? ¿O nos hacemos de rogar? ¿O tienen que rogarnos para poder asumir algunas responsabilidades dentro de nuestras congregaciones? Lamentablemente, en muchas oportunidades, ¿verdad?,
es así. Por eso nuestro Señor Jesucristo también clamó y dijo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque muchas veces, mis hermanos, nos falta ser ardientes en espíritu. Nos falta, ¿verdad?, servir al Señor con ese ardor, con esa dedicación que sale de todo, que debe salir de todo nuestro corazón. Así que el llamado de la palabra del Señor es ser ejemplo en espíritu. No deberíamos llevar una vida pesimista o una vida amargada todo el tiempo. Eso puede desmotivar a otros, produciendo desánimo en el corazón de muchos de nuestros hermanos. También nuestro ánimo y fervor debe ser un ejemplo que aliente y motive a otros en la fe y al servicio. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Nuestro buen ánimo debe estimular a otros a tener ferviente amor y a estar dispuestos para servir a Dios siempre. Debemos tener cuidado con lo que estamos transmitiendo a los demás. Muchos creyentes se están transmitiendo rencor, celos, envidia, chismes y tantas otras cosas que no ayudan para nada a la edificación de las iglesias. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿soy yo un ejemplo en espíritu? Siempre hay tiempo de crecer y madurar para glorificar a Dios. Sé ejemplo en espíritu con el ánimo que transmites a los demás. También debemos ser ejemplo en fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18 dice: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es la clase de fe que mueve a la obediencia a Dios, la fe con obras, una fe como la de Abraham, que salió de su tierra y de su parentela para ir a una tierra desconocida para él, una tierra que Dios le había mostrado. Es la clase de fe que se requiere para agradar a Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice: que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta clase de fe es la que sirve para apagar los dardos de fuego del enemigo que viene contra nuestra vida. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es la clase de fe que se requiere para ser ejemplo de los fieles. Es la fe que nos moverá a servir a Dios y a servir a la iglesia. Es la fe que contagiará a quienes nos rodean para seguir el ejemplo, confianza, esperanza y servicio al Señor. Y por último, ejemplo en limpieza. Las acciones que tomamos son un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón. Necesitamos asegurarnos de que estamos anhelando lo que es correcto siempre, y lo que es bueno, lo que es puro y lo que es santo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Dios nos da una importante tarea a cada uno de nosotros. Sé ejemplo de los fieles en limpieza, en pureza. Él no nos pediría lo que no podemos hacer. El Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros nos conducirá por la senda de la pureza y la santidad. Es su gozo santificarnos. Es su deleite ayudarnos a convertirnos en un ejemplo en pureza. Debemos, los creyentes fieles, ser un ejemplo en esto con la ayuda del Señor. Por lo tanto, hermanos, ser un buen ejemplo es una responsabilidad que todos nosotros compartimos como padres,
como esposos y como cristianos. Tenemos la obligación, como Timoteo, de influir en los demás para siempre. Tengamos en cuenta la progresión que señala el apóstol Pablo en lo que dice: en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Esas palabras describen todos los aspectos en los cuales podemos ejercer nosotros influencia. Pablo quería que Timoteo fuera consciente de la repercusión de las palabras y acciones sobre los que le rodeaban. El hecho es que todos somos una influencia en quienes nos rodean, ya sea que tratemos de serlo o no. Casi todo lo que decimos o hacemos afecta y afectará a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestros hermanos en Cristo. Nada pasará desapercibido en nuestra vida. Los cristianos hablan a menudo de ser un buen testimonio. La palabra testimonio, por lo general, nos hace pensar en ser testigos verbales. Pero ser un buen testigo de Cristo significa mucho más que hablar de Él. Si los actos hablaran tan alto como nuestras palabras, la forma en que vivimos sería más importante que lo que decimos al influir en las personas para Cristo. Un testimonio de Cristo exige que vivamos una vida de obediencia hacia Él. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene una solemne responsabilidad. Sé ejemplo de los fieles. La Biblia destaca claramente esta verdad. En el Antiguo Testamento a todo Israel se le encargó la tarea de enseñar la ley de Dios. La Escritura dice a cada padre que el deber más alto es formar a sus hijos con el ejemplo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. No hay ninguna duda, hermanos, de la importancia que atribuye Dios al tipo de ejemplo que podemos dar a quienes nos rodean. El sacerdote Elí fue duramente juzgado por Dios por no ser el mejor ejemplo para sus hijos en cuanto a entrenarles en el camino de la justicia. Aunque había sido un sacerdote fiel, había fracasado como padre. Sigamos las instrucciones de Dios y pidamos siempre en oración que nuestro ejemplo sea digno de ser imitado por otros, siendo ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Edifiquemos entonces con nuestra forma de hablar. Imitemos a Cristo. Demostremos amor sincero por los demás. Sirvamos a Dios con fervor y conservémonos sin mancha para el Señor. Oremos. Padre Celestial, qué gran responsabilidad hemos asumido, Señor, al ser tus hijos. A veces, Señor, se nos hace cuesta arriba y se nos hace difícil ser ejemplo de los fieles. Pero cada vez que te miramos a ti, Señor, nos damos cuenta que caminamos de tu mano, que tú nos guías y que de esa forma, Señor, como tú nos quieres, es que podemos llevar el ejemplo, Señor, y el testimonio adelante para que otros también puedan imitarlo, Señor. Pero sobre todo, conducir a otros a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio, Señor. Que no nos vean solamente a nosotros, sino que vean, Señor, a su propio Salvador. Padre Celestial, ayúdanos siempre a ser ejemplo de todos nuestros hermanos, a ser ejemplo de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros seres queridos, pero también ser ejemplo, Señor, en cada una de nuestras congregaciones. Padre Celestial, clamamos de todo lo más profundo de nuestro corazón que esto pueda ser así, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.